Rubén Amorim se ha convertido en el favorito para reemplazar a Erik ten Hag dentro del Manchester United y hoy voy a hablaros un poquito del técnico y de lo que ha conseguido ya en el Sporting de Portugal. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir un poco con ese tema que, bueno, si bien es cierto que la trascendencia de otras noticias, todos sabemos cuáles son, el tema Balón de Oro, el tema clásico, etcétera, sí que ha habido bastante movimiento en cuanto a lo que ha sido un poco ese terremoto en Old Trafford con la destitución de Erik ten Hag. Es cierto que ya sabemos que contra el Leicester será Ruud van Nistelrooy quien estará en el banquillo, quien se enfrentará al equipo de Leicester, a los Foxes, como entrenador, pero ya se está trabajando poderosamente en el reemplazo del técnico neerlandés. Importante tener en cuenta que si bien es cierto que en el otro vídeo, os lo dejo por aquí para que lo veáis si queréis, en el otro vídeo yo hablaba de uno de los nombres que estaban surgiendo con más potencia, que era Xavi Hernández. De hecho, no lo invento yo, os mostré noticias en las que venía precisamente referido el nombre del ex técnico culé. Pero ya ha tomado todo un viraje importante. Además, tengo que decir que celebro que se haya buscado un nombre quizá con una capacidad de revolucionar un poquito más la plantilla, de darle un aire nuevo al Manchester United, no porque no confíe en Xavi Hernández, sino porque creo que la situación con la plantilla del United va más allá de lo que pueden ser 4 cambios o mejorar un poquito. Creo que el Manchester United tiene que dar de verdad un cambio importante, que tiene que tener un lavado de cara muy grande, ya no solo a nivel de nombres, que no voy tanto a eso, como a la posibilidad de revertir la situación y de plantear un nuevo proyecto deportivo, tal y como se hizo precisamente en 2022 cuando llegó Erik ten Hag. No ha funcionado, está clarísimo que no ha sido la solución que buscara o que encontrara los problemas que tenía precisamente el equipo, pero la sensación que yo tengo es que por lo menos se intentó un cambio de rumbo, se intentó un cambio de proyecto que no ha funcionado y que además ha traído muchos problemas, ¿no?, a lo largo del tiempo que ha estado Erik ten Hag en el banquillo de Old Trafford. Hay un rumor ya fuerte, ¿no?, que habla de que Rubén Amorim, técnico de Sporting en Portugal, puede llegar al equipo de Old Trafford, puede llegar al Manchester United. Se habla de que son 10 millones lo que separan la voluntad del entrenador, que dice estar, dice la prensa, ¿no?, que está más que dispuesto a querer recalar en el Manchester United. Recordemos que ya en el pasado ha habido movimientos que hacían pensar que Rubén Amorim podría haber sido el sustituto de Jürgen Klopp en el Liverpool. Ya estuvo ahí en la terna junto con Arne Slot. Por lo visto también con el West Ham se llegó a reunir, algo que no gustó demasiado a la afición de Sporting, pero que terminó sin ningún tipo de resolución. De hecho, Julen Lopetegui llegó pocos meses después al banquillo del West Ham. La sensación es que ahora todo va muy en serio. Los 10 millones se van a pagar sin ningún problema. El Manchester United puede tener muchos problemas, pero de liquidez de momento no los tiene. Y la realidad es que parece que está todo hecho. Incluso hay informaciones, y ahora iremos viendo un poquito las noticias en las que me baso, hay informaciones que dicen que incluso Sporting Portugal ya está hablando con el que será relevo de Rubén Amorim. Por lo tanto, ahí está un poquito la noticia y está un poco lo relevante, ¿no?, lo que me parece realmente interesante. Vamos a ir viendo un poquito porque hay un texto que a mí me parece particularmente interesante relacionado con todo esto, que a mí me parece que puede ser bastante llamativo y que puede ser muy interesante de consultar, teniendo en cuenta lo que acabo de comentar, ¿no?, lo que acabo de contar. Erik ten Hag, el último entrenador incapaz de imponer un estilo de juego en el Manchester United. Esto es un artículo de Michael Cox, yo os lo recomiendo muchísimo. Creo que en Twitter es de Zonal Marking. Yo os lo recomiendo mucho porque me parece es uno de los escritores de cabecera que yo tengo para, sobre todo, temas tácticos y informarme un poquito a través de The Athletic. Y tengo que decir que me ha parecido un artículo muy sensato, muy interesante, sobre todo cuando el viraje precisamente del Manchester United va a ir hacia otro
cambio o estilo de juego. La sensación es que Rubén Amorim no va a llegar al Manchester United para adaptarse al 100% en lo que hay, ni muchísimo menos va a coger el relevo de lo que ha estado haciendo Ten Hag. La sensación es que el Manchester United necesita un lavado de cara importante. No creo que vaya a ser en enero, no creo que vaya a ser a cortísimo plazo, pero creo que Rubén Amorim va a intentar imponer un poco su voluntad de juego e incluso creo que puede llegar a tener mimbres. Eso será para otro vídeo porque no me quiero alargar tanto, pero sí que puedo plantear incluso un vídeo si os gusta la idea. Podéis dejarlo en comentarios si es así, para que haga un vídeo intentando adaptar la plantilla del Manchester United a lo que puede ser ese equipo llevado por Rubén Amorim con las teorías y con los sistemas que ha ido poniendo en práctica en estos años en el Sporting de Portugal. Me puede parecer algo bastante interesante. De hecho, ya tenéis un vídeo mío hablando un poquito del sistema de juego de Rubén Amorim, las claves de su equipo, cuando ha estado entrenando en Sporting de Portugal. Realmente ha conseguido 2 ligas, varias tasas. Da la sensación de que es uno de los técnicos que ha conseguido revertir, ¿no?, el impacto de un equipo como el Sporting de Portugal, que durante muchos años estuvo muy lejos de poder disputar título de liga en Portugal, incluso ahora le está haciendo competir en Europa. Luego nos vamos a pasar un poquito brevemente por esas estadísticas y sobre todo por lo que es su idea de juego. Pero bueno, quería mostraros sobre todo este texto que me parece muy interesante, las razones por las cuales Michael Cox cree que no ha conseguido, ¿no?, imponer ese estilo de juego. Ya ha habido otros entrenadores antes que no lo han conseguido. Desde Ferguson realmente el Manchester United no da con la tecla. Sí que os tengo que recomendar también un texto que ya enfrenta precisamente la sensación, ¿no?, de que el Manchester United está trabajando ya muy fervientemente, ¿no?, en la llegada de Rubén Amorim. Son 10 millones los que lo separan. Aquí precisamente viene un poquito la cifra. El United está preparado para pagar esos 10 millones, 8,3 millones de libras, para hacerse, ¿no?, con esa cláusula de salida de Rubén Amorim y poder terminar un poco con la negociación y que Amorim se incorpore al Manchester United. De hecho, creo que la información ya es bastante clara, ¿no? Esto es un texto que escriben tanto David Ornstein como Adam Crafton, que son precisamente los que dieron la noticia de Ten Hag. Por lo tanto, hay que darles el beneficio de la duda y sobre todo confiar en lo que es su criterio, porque fueron los que dieron la noticia precisamente de la salida de Ten Hag. Hay una parte del texto que a mí me ha gustado especialmente y quería mostraros, que es precisamente la de por qué Amorim, ¿no? Es un análisis bastante breve, ¿no?, de lo que ha venido siendo un poco los resultados, sobre todo de Sporting de Portugal, un poco su idea de juego, su forma de enfrentarse precisamente a sus rivales, que creo que os puede gustar bastante, os lo recomiendo mucho. Y bueno, por supuesto, también un texto que en The Guardian ya están trabajando un poco con respecto a lo que es esa figura de Rubén Amorim. Es un texto hablando un poco del interés del Manchester United en negociar ya directamente con el Sporting, y sobre todo lo que me ha parecido más relevante es precisamente que Sporting de Portugal ya tiene identificado cuál va a ser el manager del Sporting de Portugal una vez que salga Rubén Amorim. Esto es lo que me ha parecido sobre todo especialmente relevante dentro de lo que es la noticia de The Guardian. João Pereira, un exjugador que precisamente pasó por España, pasó por el Valencia, histórico del Sporting de Portugal también, jugó mucho tiempo, era lateral derecho. Jugador muy llamativo, ¿no?, ya como futbolista. Hoy por hoy es un entrenador de 40 años que está ahora mismo llevando el equipo B del Sporting de Portugal. Por lo tanto, creo que sería una decisión bastante coherente y que seguiría un poco lo que viene siendo un poco ese comportamiento, ¿no?, del Sporting de Portugal, que también es un equipo que explota muchísimo la cantera. Y antes de empezar un poquito a disgregarnos con respecto a la figura de Rubén Amorim, antes de darle un poquito de vistazo a lo que es, os quería recomendar precisamente este texto, ¿no?, de Mark Carey en The Athletic, que habla precisamente, ¿no?, de por qué es tan codiciado precisamente Rubén Amorim, ¿no?, como uno de los pensadores tácticos más importantes de Europa. Habla profundamente de lo que es la figura de Rubén Amorim. Aquí tiene un gráfico que a mí me ha parecido particularmente interesante. No sé si aquí lo veremos un poquito más grande, creo que sí. Se ve precisamente cuál ha sido un poco
el resultado, ¿no? Desde la llegada de Rubén Amorim. Aquí vemos un poquito el paso de los diferentes entrenadores. Desde la llegada de Amorim, la crecida ha sido más que llamativa, ¿no? Y eso yo creo que da una circunstancia de por qué el crecimiento de Rubén Amorim y por qué esa intención, ¿no? De que sea uno de los entrenadores más codiciados de Europa. Sin duda alguna está más que argumentado. Vamos a pasar precisamente a algunos datos en BSoccer, que ya sabéis que es una web que a mí me gusta mucho para ver este tipo de cosas. Creo que es una web que nos permite precisamente indagar un poquito en lo que es el entrenador y en lo que es su rendimiento. En esta temporada ya son 14 partidos entrenados, 12 victorias, un empate y una derrota. Es importante que veamos que no es que haya perdido muchos partidos, solo ha perdido uno en lo que va de temporada. Sinceramente creo que lo que está siendo el rendimiento del Sporting de Portugal es increíble. Aquí vemos además y podemos seguir precisamente la tabla de clasificación. Van líderes, 3 puntos por encima del Porto. Estamos hablando de un equipo que de momento ha ganado todos los partidos que ha jugado en Liga. Creo que el que ha empatado y el que ha perdido son los dos de Champions League. El otro día ganaron contra el Sturm Graz. Es algo que quería mostraros precisamente. Lo vamos a hacer a través de esta web que a mí me gusta mucho, que es Who Scored, y que probablemente yo creo que nos va a ser mucho más útil para entender lo que quiero comentaros. Voy a poner la cámara a la izquierda, eso sí, para que veamos bien lo que es el equipo contra Famalicão. En el último partido de Liga, un partido que ganan 0-3 y que, bueno, forma con ese tradicional 3-4-2-1. Es algo que respeta bastante en ese sentido Rubén Amorim. Él le da mucha importancia sobre todo a carrileros largos. ¿Tienen presencia defensiva? Pues no tanta como cabe esperar. Es cierto que en defensa, sobre todo cuando le dominan, es un equipo que puede retrasar un poquito esos carrileros y formar línea de 5, pero no es lo común. Generalmente los carrileros tienen una tendencia ofensiva muy clara. Es verdad que tienen un peso, sobre todo a nivel de asociación, sobre todo para intentar tejer un poquito desde abajo cuando es necesario, pero fijaos qué perfiles son. Estamos hablando obviamente de jugadores como Nuno Santos, estamos hablando de Giovanni Kenda, que además tenéis un vídeo hablando de su calidad. Son jugadores esencialmente bastante ofensivos, jugadores que se incluyen mucho en la jugada de ataque, de hecho forman muchas veces un componente casi de 3-4-3 más que ese 3-4-2-1, ¿vale? Es verdad que en este caso Poti y Trincao son jugadores que podrían corresponder tranquilamente a ser dos extremos dentro del componente del equipo y ser ya de por sí un 3-4-3, pero realmente es un 3-2-2-3 porque Kenda y Santos están a una altura de juego realmente elevada, ¿no? Si nos vamos precisamente al partido contra Sturm Graz, un partido que ganan 0-2 contra los austriacos, vemos una disposición prácticamente exacta, ¿no? Estamos viendo cómo dan un paso adelante en cuanto a rotaciones. Hay varios jugadores que descansan con respecto al partido de Famalicão de este último fin de semana, pero me parece que lo realmente relevante, lo realmente importante es ese respeto precisamente por la estructura de juego. En este sentido, si nos vamos precisamente a lo que son los jugadores más utilizados, ¿no?, del equipo, podremos entender un poco, ¿no?, a lo que me refiero. En este sentido voy a cambiar la cámara para que lo veáis mejor. Es una disposición en la que generalmente, ¿no?, y por lo menos en Liga Portugal, luego si queréis cambiamos, cuando forma con este 3-4-3, pues suele ser común que opte por Israel en portería, Quaresma, Diomandé e Ignacio como figuras dentro de esa línea defensiva, Kenda en banda derecha, un jugador que eminentemente es extremo, pero que está jugando mucho como carrilero, está creciendo mucho a nivel defensivo, Giovanni Catamo, Bragança, Julman, Trincao, Gyökeres y Pote. Ya veis que aquí la disposición es de 3-4-3 y la sensación, yo creo que realmente lo que busca o lo que pretende es intentar darle forma un poco a una disposición que a veces es muy móvil, es muy flexible.
Es lógico que aquí destaque a Trincao y a Pote como extremos, pero realmente lo que hace es meterlos mucho por dentro. Creo que eso es algo muy interesante para ver cómo intenta cuadrar en el Manchester United algunas de sus figuras más relevantes en banda. Creo que eso puede ser algo muy interesante, creo que puede ser algo que pueda llamar la atención. Y esto es un poco lo que es el juego de Rubén Amorim, la disposición sobre todo a nivel de dibujo, ¿no? Luego lo que vemos es que es un fútbol muy vertical, un fútbol que intenta llegar con muchos efectivos. Ya vemos que dentro de lo que son esos dos jugadores que van por dentro, Trincao, Pote, son jugadores que tienen esa presencia en la frontal, que tienen esa presencia en el área, que acompañan mucho en movilidad a un Gyökeres que sí que es referencia ofensiva, que luego tienen el añadido de dos jugadores de banda carrileros de ida y vuelta, de repetición de esfuerzos, pero que tienen muchísima llegada ofensiva, sobre todo desde la banda, para intentar poner centros, para intentar ser potentes también a la hora de cargar el área, y por supuesto, ¿no?, las llegadas de segunda línea de Hjulmand y de Bragança, que para nada son jugadores que no tengan esa capacidad. Ya no digo, obviamente, aprovechando muchas veces la pizarra en situaciones a balón parado, ¿no?, donde la potencia de Diomandé es uno de los baluartes, ¿no?, a nivel de poder intentar aprovechar esa potencia física, esa potencia ofensiva, incluso de jugadores defensivos. Por hablar un poquito también, ¿no?, de la disposición táctica a nivel de riesgos, creo que estamos hablando de una salida bastante ordenada. Normalmente no rifan el balón, son jugadores que tienen buen pie. En el sentido más estricto, creo que Gonzalo Inacio es uno de los jugadores con más proyección dentro de Europa, un jugador que con 23 años está siendo ya uno de los valores más claros dentro del fútbol portugués en esa zona defensiva, y por supuesto, ¿no?, yo creo que es uno de los efectivos con más sensación, ¿no?, de poder ser una realidad, junto con Ousmane Diomandé, que ya de por sí es un jugador que tiene 20 años, que es prometedor, pero que además tiene mucho que decir todavía en el fútbol y que ya es una realidad a nivel competitivo. Es un jugador que da muchísima seguridad y que da muchísimo valor a esa línea defensiva que enarbola un poco el Sporting de Portugal. De todas formas, y como ya he dicho, me parece interesante poder hacer un vídeo intentando adaptar un poco la plantilla del Manchester United a lo que es el sistema táctico de Rubén Amorim. Dejadme en comentarios si os apetece. Espero que os haya gustado un poquito esta visión general de lo que puede ser Rubén Amorim en contexto Manchester United, y sobre todo para que la gente conozca un poquito más su figura. Insisto, hay un vídeo ya de Rubén Amorim, de lo que era su juego en el Sporting de Portugal y de lo que puede llegar a ser en el Manchester United. Ya digo, si os gusta la idea y si me lo dejáis por aquí, si me dais muchos likes, intento hacer ese vídeo adaptando esa plantilla y jugando un poquito con la pizarra para ver cuánto de potente puede ser la plantilla del Manchester United con una idea táctica como la que puede llevar a Old Trafford Rubén Amorim. Así que nada más, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, y por supuesto, suscribíos si no lo estáis ya, y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.